Buenos días, somos del Instituto Tecnológico de Concal, del primer semestre Grupo A, de la carrera en Ingeniería en Agronomía, de la materia Fundamentos de la Investigación, impartida por el profesor Roger Gabriel Rosado Lugo. Somos el equipo número 6, conformado por Kuchuk Silvana Lisset, Mato Rosales Paulina Aimé, Maicao José Alberto, Medina Jiménez María Isabel y un servidor López Camal Juan Diego. Les vamos a presentar el diagnóstico y manejo del síndrome abdominal agudo cólico en equinos. Duque señala que los procesos gastrointestinales en equinos, así como los cólicos, que se han hecho más frecuentes actualmente, se generan debido a los problemas del mal manejo en los equinos, así como el cambio en la alimentación, ejercicio excesivo, descanso inadecuado, entre otros factores que pueden llegar a verse afectado en los equinos y esto hace que provoque los cólicos. Una de las causas principales que causa la muerte son el SAM, que es el síndrome abdominal agudo. Y no es solo un problema que genere en la vida del animal, sino también en los dueños, puesto que causa pérdidas grandes de dinero debido a los tratamientos e incluso las cirugías que se le pueden aplicar a estos animales. Se ha escogido este caso de SA, ya que dentro de las especies domésticas la que más sufre los cólicos son la especie equina y existe una serie de factores que podemos evitar para que aparezca este problema. Objetivo general: conocer el diagnóstico y el manejo del síndrome abdominal agudo cólico en equinos. Objetivos específicos: identificar los factores que desencadenan los cólicos en equinos y conocer las posibles medidas de prevención de cólicos en los equinos. El síndrome abdominal agudo en equinos, según Ferreira, es conocido como el dolor abdominal agudo y es un término inespecífico dada la gran variedad de causas, ya sea abdominales y no abdominales, que pueden llegar a la presencia de los signos clínicos. Según Valladares, nos dice que hay diferentes factores que originan el síndrome abdominal agudo en equinos. Este nos dice que está relacionado con la alimentación, como el número de comidas, la calidad del pasto, la cantidad y el tipo de alimentación del animal. Esto puede provocar la presencia de parasitoides y enfermedades como gastritis y enteritis, lo cual puede perjudicar la salud del animal. De acuerdo con Pratt, el costo anual de los equinos es de $115.3 millones. Las pérdidas ocasionadas de la muerte del animal representan el 66% de esta cifra, lo cual la mayoría indica las altas tasas de mortalidad tras una cirugía. Cabe mencionar que las personas van al veterinario para que les dé el diagnóstico, lo cual tiene que ver, ya que el diagnóstico por el veterinario es cobrado y si te recomienda comprar tratamientos también es caro. Y si el animal no se recupera con este, se necesitaría una cirugía que sería otro gasto. De acuerdo con la FAO, este mamífero es el más común en la población mundial, ya que los caballos representan una amplia distribución por varias zonas del planeta. Debido a la situación del equino con el síndrome abdominal agudo, podemos decir que hay muchísimos caballos con este problema, ya que algunos no son tratados y hacen que el caballo muera. Algunos factores en el síndrome abdominal agudo suelen estar relacionados con elementos capaces de aumentar que el caballo desarrolle la dolencia. Un riesgo importante es que pueden ser expuestos a la muerte. De igual manera, lleva una larga recuperación que puede ser dolorosa o provocativa a la muerte. García indica que es frecuente que un cólico produzca una retención o una mala formación. También la edad avanzada puede relacionarse con impactaciones por comidas no adaptadas a su edad o masa tumorales. Esto quiere decir que si nos sobrepasamos o no damos la suficiente alimentación, se pondría en riesgo a nuestros animales. El sexo, o mejor decir, el género de los caballos, de los equinos, es un factor de los que influye también en los cólicos, como se presenta mayormente en los sementales
o en las hembras en el proceso de gestación. Es donde a la hembra reproductora se pueden dar cólicos por torsión uterina, y al semental se puede dar una herniación o torsiones de testiculares. Entonces ese es uno de los factores. La raza es uno de los factores igual que influye en la aparición del síndrome abdominal agudo, en algunas especies más que en otras, claro. Y en el caso de los animales de sangre caliente, como puede ser los caballos de pura sangre inglés, cuales sufren distonias neurovegetativas caracterizadas por espasmos intestinales, o también las de sangre fría, como pues esto se presenta en los cólicos por sobrecarga. En los ponis mayormente se generan los cólicos tipo obstructivo por la ingesta de nilón. Estereotipos, o conocidos como manías o hábitos en los equinos, es un factor de desarrollo del síndrome abdominal agudo, el cual uno de esos estereotipos es el trastorno de comportamiento, en el cual el caballo o equino efectúa movimientos repetitivos, aumentando el riesgo de cólico relacionado con mayor riesgo de cáncer. Las patologías en conjunto contribuyen al desarrollo del síndrome abdominal agudo, el cual es otro factor de riesgo. Una de las causas de oclusión intestinal se relaciona con las larvas estróngilas, el cual se generan por la deficiencia en la perfusión. También la parasitosis puede ocluir en la irrigación mesentérica, el cual genera el cierre intestinal, el cual genera igual y contribuye al síndrome abdominal agudo. Y también los equinos que tengan la reacción inflamatoria sistemática tienen alteración del tracto gastrointestinal, el cual provoca los cólicos. Si el caballo tiene problemas anatómicos con la forma de su tracto digestivo, una textura pélvica estrecha, pueden presentar dificultades para defecar los alimentos, acumularlos, y así contribuye a los cólicos. También los caballos que presenten timpanismo primario gastrointestinal son capaces de generar igual cólicos. Factores desencadenantes, el cual este es un conjunto de factores el cual contribuyen al desarrollo del síndrome abdominal agudo, tales como puede ser la dieta, el ejercicio, alojamiento, acceso de agua. Este acceso a agua se refiere a la mala implementación del agua, o mejor dicho, inocuidad en el agua. El clima también afecta al país, el cual es uno de los factores que debemos ver y tomar la importancia, darle una dieta adecuada, no cambiar la dieta de repentina, que tenga una buena actividad al día, no sea mucha ni poca, y que tome la cantidad de agua necesaria. Y el país, pues se refiere a la incidencia del cólico, puede variar entre regiones y países, ya que me refiero a que hay que cuidar estos factores, ya que mayormente las causas somos nosotros por la mala información que tenemos acerca de ellos. En los síndromes abdominales agudos, los factores predisponentes en relación se destacan en la estructura anatómica, ya que ésta no tiene la capacidad para regurgitar por el tracto digestivo, ya que tiene la capacidad de alcanzar los 40 metros y posee un diámetro con una gran variedad de tamaños. Existen otros factores predisponentes, los cuales se relacionan con características anatómicas, por ejemplo es la edad, la raza, el sexo, la aptitud y el hábitat. E igual se puede propiciar el cólico cuando se presenta una emaciación inguinoestructural de intestinos o torsiones. En las hembras se puede ocasionar una torsión uterina, una hemorragia o un endometritis. Los síndromes abdominales agudos se pueden clasificar de dos maneras, falsos o verdaderos, los cuales se requieren con una anamnesis precisa o con un examen físico minucioso, junto con otros procedimientos para poder clasificar estos cólicos que se ocasionan de distintas formas y distintas maneras.
Este tipo de cólico falso son resultados de procesos naturales de su organismo, como es la gestación, la obstrucción de organismos. Esta surge de un dolor de otros órganos como es el hígado, el riñón o en el útero. Este es en el caso de las yeguas. A este se le conoce como cólicos falsos, que en ocasiones resulta muy difícil determinar con exactitud el origen del dolor. Los cólicos de tipo verdadero se relacionan al, al cólico gastrointestinal, el cual se produce debido a la interrupción de la movilidad intestinal y a otros factores como lo son la alimentación y a los parásitos que tienen. La principal causa más frecuente es el aumento de la tensión intramural, que es ocasionada por una distensión asociada con la fermentación o acumulación del líquido o gas excesivo. El dolor abdominal puede deberse a diversas alteraciones en el aparato digestivo, especialmente en el intestino delgado y en el colon. A esto se les denomina como los cólicos verdaderos. Los síndromes abdominales agudos de tipo verdadero se dividen en dos. El primero es la obstrucción o impactación. Este se presenta en el estómago, en el intestino delgado, en el ciego, en el colon mayor o en el colon menor. En el estómago no son muy comunes y generalmente ocurren debido a la dilatación del estómago con éstasis y fermentación. En el intestino delgado, al igual que en el estómago, no son muy comunes y en general ocurren como asociadas a desplazamientos de colon que son mayor o procesos erosivos de la mucosa duodenal, y en el ciego se produce cuando el material ingerido se endurece. A este tipo de obstrucción se le conoce como impactación simple, que también ocurre cuando el líquido y sólido del material ingerido no continúa su recorrido y se estanca. Esto es conocido como timpanismo secal. Y en el colon mayor, este es el tipo de obstrucción más común y se produce por la impactación del alimento ingerido, aunque en algunas ocasiones puede producirse por ingesta de tierra. Y en el colon menor, poco frecuentes, pero se presentan como consecuencia de estereolitos o fitobesuares, siendo las obstrucciones del recto son muy raras. En el caso de la infartación sin estrangulamiento, la obstrucción se lleva a cabo en los vasos. Este se produce como una consecuencia del cese del aporte sanguíneo por obstrucción parcialmente de los vasos. Esta obstrucción mayormente es causada por una larva de nombre Strangulus vulgaris, en el cual se impide el aporte sanguíneo a una parte del intestino en ausencia de la obstrucción por alimentos. Estrangulación o obstrucción. De acuerdo con Adrados, este tipo de cólico se presenta en el intestino delgado, en el ciego, en el colon mayor o colon menor. Este consiste en una vasoconstricción externa con cierre de la luz intestinal. Aquí se pueden incluir alteraciones anatómicas, desde un lazo mesentérico a un vólvulo intestinal, pasando por hernias internas con supresión del aporte sanguíneo. Signos y síntomas. Según Chus, la aparición de los signos del equino puede ser repentina o progresiva. Los signos pueden variar de acuerdo a la ubicación, gravedad y origen del dolor. Generalmente se observa inapetencia y depresión en el animal.
Además, este suele mirarse constantemente a los costados, echarse de lado, levantarse varias veces, revolcarse o raspar el suelo con una pata. En algunos casos puede observarse que el animal se pega patadas en el abdomen o en los casos graves se coloca en posición de perro sentado. Otro de los signos es la reducción de la producción de heces o heces secas y duras, el exceso de sudoración y aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Diagnóstico. El diagnóstico del cólico debe tener en cuenta los siguientes pasos. Diagnosticar al animal con el síndrome abdominal agudo. Determinar qué padecimiento genera el síndrome. Definir si el síndrome puede ser tratado con métodos médicos o quirúrgicos. Y por último, determinar si el cólico es susceptible a los tratamientos médicos o quirúrgicos. Tipos de síndrome abdominal agudo en caballos. Este síndrome posee diferentes manifestaciones que varían según su gravedad y causa. También se pueden observar distintos tipos de dolor intestinal en los caballos, entre los que destacan el cólico flatulento. Este se produce debido a la gran acumulación de gases por la fermentación bacteriana en la flora del intestino, así ocasionando una distensión de la pared gástrica y abdominal. En este caso, el animal suele sufrir un dolor agudo y se suele dar ante ingestas elevadas y sin el control del forraje. Cólico obstructivo. Este tipo de cólico se produce debido a una obstrucción en alguna parte del aparato digestivo, sobre todo en las constricciones naturales de los intestinos. Esto se debe a la ingesta de pasto de mala calidad y poco digerible por el animal, o bien a la ingestación de materiales extraños como madera o ramas. Cólico espasmódico. Principalmente son ocasionados por la ingestión de agua fría o a procesos infecciosos acompañados con diarrea. Y por último, el cólico isquémico. Este suele producirse debido a la disminución del riego sanguíneo en la pared abdominal y del estómago, y usualmente son provocados por parásitos. Los más frecuentes son los de tipo estrongilos. Recomendaciones para alimentar a los caballos con la finalidad de prevenir la incidencia del síndrome abdominal agudo en equinos. De acuerdo con Conen, señala que en sus investigaciones le resulta difícil comprender los mecanismos patofisiológicos que se manifiestan en un cólico. Algunos de los factores que promueven los cólicos son las raciones alimenticias con poca fibra y ricas en almidón, así como también aquellas estructuras celulares de hidratos de carbono que están presentes en las hierbas muy secas. Conen dice que para prevenir este trastorno en equinos recomienda lo siguiente: cuidar la boca de los caballos mediante el limado de dientes y revisión de caries o abscesos en la boca, proporcionar al animal agua limpia y templada, administrar forrajes de buena calidad, la hierba debe ser la correcta y deben evitar aquellas clases cuyo follaje es muy leñoso y difícil de digerir, desparasitar al animal regularmente y administrarle las vacunas que el equino necesite. Mantener el área donde el animal está de manera limpio y libre de heces. El caballo debe ser paseado o movido diariamente.